especial sobre José de San Martín, vamos a conocer su vida y obra. También vamos a comprender las acciones llevadas a cabo por el general. Nació en Yapeyú en el año 1778 y se fue con sus padres a España, donde cursó sus estudios y se inició en la carrera militar. ¿Es verdad, profe, que San Martín combatió contra Napoleón? Sí, ya a los 11 años ingresó en el regimiento de Murcia en España. En 1808 fue condecorado por su actuación en la batalla de Bailén, en la que el ejército español derrotó a los franceses. Pero San Martín decidió volver a nuestro país, ¿no? Exacto. En el año 1811 pidió el retiro del ejército español y antes de volver a nuestro país desembarcó en Londres, donde se contactó con distintos grupos que tenían ideales independentistas. Si hubieran tenido la posibilidad de hablar con San Martín, ¿qué le hubieran preguntado? A mí me hubiera gustado preguntarle cómo se conformó la logia Lautaro. Cuando llegué a Buenos Aires en el año 1812, gobernaba el primer triunvirato, pero el poder estaba en realidad concentrado en manos de Bernardino Rivadavia, que seguía una política centralista. En ese momento entré en contacto con algunos grupos opositores y fue entonces cuando junto con Carlos de Alvear creamos la logia Lautaro. ¿Cuáles eran los objetivos que perseguían? Eran la independencia y la constitución de una república. Nuestro lema era trabajar con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad. ¿Qué pasó entonces? Recuerdo que uno de nuestros primeros actos fue la marcha a la Plaza de la Victoria, en la que exigimos la renuncia al triunvirato. Usted creó el cuerpo de granaderos, ¿no? Sí, cuando yo llegué a la ciudad, el nuevo gobierno me encargó la creación de un regimiento para custodiar las costas del Paraná de un posible ataque español. Ese cuerpo que formamos se denominó Granaderos a Caballo. En el año 1814 me nombraron gobernador de Cuyo. Allí comencé a planear y organizar el proyecto de liberación del continente americano. El eje principal era llegar al centro del poder realista, que estaba en Lima, pero ese cometido era imposible hacerlo por el camino del Alto Perú. De ahí surge la idea de cruzar la cordillera e ingresar a Lima por mar. ¿Y contaban con el apoyo de los gobernantes para realizar el plan? En realidad no fue fácil. Hubo recortes muy importantes en nuestros salarios, donaciones y remates de tierras públicas. Pero, profe, ¿no era más fácil enviarle un WhatsApp al chico de Perú para avisarle de su estrategia? Claro que sería más fácil, Aulis, pero en esa época no existían los celulares. ¿En serio? ¡Qué arriesgado! Luego de declarada la independencia en el año 1816, me reuní en Córdoba con el director Pueyrredón, donde pudimos entre ambos combinar los aspectos de la expedición a Chile. Fue difícil, ¿no? Realmente fue difícil. Las condiciones climáticas y las características del suelo hicieron que esta travesía fuera muy complicada. Finalmente, luego de un mes, nuestras dos principales columnas ocuparon territorio chileno, despejando de ese modo el camino hacia el Pacífico. ¿Y cómo se logró concretar la independencia de Chile? Fue gracias al triunfo que conseguimos en Chacabuco y logramos derrotar en forma contundente a los españoles. General, ¿cómo fue que se logró llegar a Perú y declarar la independencia? Luego que volvimos de Chile, el directorio nos prometió una ayuda económica, pero solo recibimos parte de ese dinero. Por eso tuvimos que regresar a Chile, donde el gobierno de ese país nos dio el dinero que nos faltaba. Pero, ¿el directorio apoyaba el plan? Recibí una orden del directorio de marchar hacia el litoral para combatir a los federales de Santa Fe y Entre Ríos. Pero como no estuve de acuerdo con aquello, proseguí con la travesía a Perú. Entonces no marcharon al litoral y salieron desde Chile hacia Perú, ¿no? Exacto. La estrategia fue atacar por dos frentes. Una división que estaba al mando del general Arenales se dirigió hacia el interior de Perú por la sierra, y el resto de mis hombres y yo bloqueamos el puerto de Lima. De este modo el virrey se vio acosado y tuvo que rendirse ante nuestro avance. Y así pudieron declarar la independencia de Perú. Efectivamente. El 28 de julio de 1821 se proclamó la independencia del pueblo peruano. El otro libertador. Mientras tanto, Simón Bolívar se encontraba victorioso en Quito y continuaba avanzando hacia el sur. En abril y mayo de 1822 lograba nuevos triunfos sobre los realistas en Riobamba y Pichincha. San Martín, alentado por los éxitos del libertador venezolano, esperaba el momento de unir ambos ejércitos. La liberación definitiva del Perú dependía de ello. Encuentro en Guayaquil. Para trazar un plan conjunto de operaciones se hacía necesaria una entrevista de los dos generales. El encuentro se realizó
el 26 de junio de 1822 en Guayaquil. Durante las conversaciones no hubo testigos. Algunas declaraciones posteriores de San Martín y de Bolívar revelan que no se pusieron de acuerdo en los puntos esenciales. Bolívar solo aportaría 3 batallones al ejército de San Martín. Además, el venezolano quería anexar Guayaquil a Colombia. San Martín, por el contrario, sostenía que el pueblo debía ser el que eligiera su propio destino. Tampoco coincidieron en cuanto al plan de operaciones militares a seguir. San Martín comprendió que en el Perú no había lugar para 2 militares con el poder que ellos tenían. En una carta escribió a Bolívar: «Mi presencia es el solo obstáculo que le impide a usted venir al Perú con el ejército de su mando». Preocupado nada más que por la libertad del Perú, renunció al protectorado en septiembre de 1822. Dejó instalado en Lima un Congreso Constituyente y se retiró de la vida pública. 2 años después, las tropas de Simón Bolívar derrotaron definitivamente a las fuerzas realistas del virrey de la Serna. Fue en las batallas de Junín y Ayacucho en 1824.